Estamos de vuelta en Casa Tomada. Mario, estuvo muy activo con sus opiniones políticas en las últimas semanas. Cuando el gabinete Cornejo no alcanzó el respaldo del Congreso, usted dijo que el Perú vivía una situación pregolpista. ¿Ha cambiado esta situación ahora con el voto de confianza gracias al PPC? Que sí. Afortunadamente creo que ha habido en algunos parlamentarios una actitud más responsable que les permitió ver el largo plazo, no quedarse confinados en una actualidad pequeña, poco mezquina, y darse cuenta que si se creaba en el Perú una situación en la que no había gobierno, el presidente tenía que cerrar el Congreso y llamar a elecciones parlamentarias, la imagen que el Perú iba a dar era de un país de desgobierno, de caos, que iba inmediatamente a tener un efecto muy negativo en lo que son las inversiones, en lo que es esa confianza que el Perú tiene hoy día a nivel internacional, e internamente creo que iba a acentuar la división, las tensiones que por desgracia son bastante intensas hoy día entre las fuerzas políticas, y poner en peligro lo que hemos conseguido desde el año 2000. Creo que en estos 14 años, 15 años ya, el Perú ha progresado mucho más que en el pasado, gracias a los consensos que se han establecido, es consensos a favor de la democracia, a favor de las instituciones, a favor de una economía abierta. Entonces, esa es la razón que me llevó a intervenir. Yo intervengo poco en política, la verdad es que escribo sobre política, pero no sobre una actualidad tan inmediata como fue en este caso, pero por primera vez desde la caída de la dictadura de Fujimori, a mí me pareció que el Perú se acercaba peligrosamente a un abismo y que había que hacer algo. Pero creo que afortunadamente no solo yo, sino que muchas otras personas lo vieron así y actuaron en consecuencia. ¿Es una situación latente que en cualquier momento puede reactivarse ese peligro? Desgraciadamente sí, pues nosotros tenemos una cultura democrática que es muy superficial. Nuestra clase política es muy pobre intelectualmente. Hay digamos, algunas personas muy valiosas, pero en general la política no atrae en el Perú, y eso creo que es un fenómeno bastante extendido en nuestra época. No atrae a los mejores talentos. Los mejores talentos van a las empresas, van a los negocios, van a la tecnología, no suelen ir a la política. La política es vista con desconfianza, a veces con desdén, con desprecio, y entonces muchas veces la política queda en manos de personas muy poco preparadas, de oportunistas, y entonces el resultado puede ser desastroso, si no conseguimos convencer a los jóvenes que la política no es esa cosa sucia y fea que desprecian, sino algo que puede enriquecer extraordinariamente, digamos, las ilusiones, las ambiciones de un joven, si conseguimos que la política no sea lo que es, sino algo mucho mejor. El Perú lo que ha tenido son dictaduras, sobre todo, ha tenido gobiernos democráticos que fueron muy ineficientes, que fracasaron, que crearon unos climas que permitieron los golpes de Estado. Y entonces nuestra cultura democrática es muy débil, es muy superficial y se puede resquebrajar fácilmente, Ahora tenemos ya 3 gobiernos democráticos. En estos 3 gobiernos democráticos el Perú ha mejorado considerablemente. Hay cosas que están mal y algunas muy mal, pero hay cosas que están bien y algunas muy bien. Y eso es una gran diferencia con el pasado. ¿Y por qué entonces están tan preocupados los empresarios peruanos? Porque quieren más de lo que tienen, y eso no está mal, pero los empresarios deberían entender, porque la experiencia también lo demuestra, que no son las dictaduras las que dan estabilidad para que las empresas progresen. Las dictaduras son frágiles, las dictaduras a la corta o a la larga siempre traen muchísimo más perjuicios que los beneficios que el autoritarismo puede representar. Y a las empresas lo que les interesa es que haya estabilidad, que haya unas reglas de juego claras y que permanezcan, y eso lo garantiza la democracia. De hecho, en estos 3 periodos democráticos los empresarios peruanos han ganado más que en decenas de años del pasado. La verdad que hoy día la empresa en el Perú vive una situación floreciente,
La buena imagen que tiene el Perú en el extranjero se debe justamente a eso, y entonces yo creo que los empresarios deberían estar a la vanguardia de la defensa de las instituciones democráticas. Por lo menos en este caso, en esta crisis concretamente, vi que el presidente de la CONFIEP actuaba con mucha responsabilidad y daba argumentos muy parecidos a los míos para invocar a los parlamentarios de que por fin dieran la investidura al gabinete y dejaran que el gobierno funcionara, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el propio gobierno con su propia falta de muñeca política en este clima tan confuso? Bueno, pues el gobierno seguramente ha cometido muchos errores, esos errores hay que criticarlos, pero no hay que poner en peligro el sistema, digamos, hay que tener claramente la idea de las prioridades. La primera debe ser defender el sistema que tenemos, que es el mejor, el sistema democrático es el que garantiza más los derechos humanos, la libertad de expresión, la alternancia pacífica de los gobiernos. Entonces, ese sistema hay que defenderlo, y dentro de la defensa de ese sistema vamos a ejercer todas las críticas. Si el gobierno está mal, pues hay que criticar al gobierno, me parece perfectamente legítimo, siempre he estado a favor yo de una crítica muy libre, muy abierta, pero no llegar... Estos días yo viví un poco la sensación de lo que fueron los últimos meses del primer gobierno de Belaúnde. El fenómeno era muy parecido, un parlamento en el que, debido a la alianza entre el odrismo y el APRA, se había creado una parálisis tal que la sensación que daba el país era de absoluto desgobierno, y en ese clima es que vino el golpe de Estado de Velasco, que ya sabemos lo que nos significó, cuánto hizo retroceder al Perú esa dictadura. Pues parece mentira que, yéndonos bien como nos va, de pronto, por esa visión pequeñita de ciertos grupos políticos, lleváramos otra vez al Perú al borde de la catástrofe, ¿no? En fin, el problema ha sido conjurado en buena hora y ojalá no vuelva a repetirse, ¿no? Tengo dos preguntas finales. Usted dijo que esta situación pregolpista que vivía el Perú fue producto en parte del oligopolio de los medios de comunicación, pero ¿el comercio no representa el sentir legítimo de un sector de la población? Pues sin duda, pero digamos, con el mismo derecho otros sectores de la población debían tener su expresión en el campo de la información. A mí me parece absolutamente indispensable que haya competencia en ese campo como en todos los otros, precisamente por eso soy un liberal, y creo que el monopolio o el oligopolio informativo en este caso es tan peligroso para el futuro de la libertad, para el futuro de la democracia, como lo es el monopolio en el ámbito de la economía, que siempre trae ineficiencia y en última instancia corrupción. Esa es la razón por la que yo he criticado, digamos, esta situación de oligopolio informativo, y creo que en esta situación se ha visto mucho más pronto de lo que yo creía el riesgo que significa para la democracia de un país que haya un grupo informativo que tenga tanta, digamos, audiencia, que pueda llegar a copar enteramente la información, sobre todo si lo hace en una dirección que pone en peligro la supervivencia del Estado democrático. Creo que eso ha ocurrido y que es una buena enseñanza para quienes creen que, digamos, no importa que haya un oligopolio informativo, que la democracia puede seguir funcionando exactamente igual con él o como sin él, ¿no? Finalmente, Mario, el día de la presentación del Héroe Discreto en Madrid, en Segovia, JJ Armas Marcelo le preguntó por los proyectos que tenía en mente. Me imagino que en el corto plazo, con tantos eventos, básicamente es la supervivencia. Sí. Bueno, acabo de terminar esa obra de teatro, todavía la corregiré seguramente una vez más, y ya después, cuando termine este periodo de tantas actividades y tantas obligaciones, pues empezaré a trabajar otra vez en un proyecto más Armas más Marcelo le propuso la posibilidad de escribir un segundo libro de memorias. ¿Eso lo está Bueno, pensando? pues le estoy dando vueltas a quizá una segunda parte del pez en el agua, dedicado a los años de París, ¿no? Sí. Yo viví 7 años en París, en una época en la que creo que todavía el París mítico tenía cierta realidad, ¿ah? Todavía grandes escritores franceses como Sartre, como Camus,
estaban vivos, Malraux. Sí. Había una vida cultural que era muy rica, fueron los años del Nouveau Roman, fueron los años del teatro, del Teatro Nacional Popular de Vilar, los de la Nouvelle Vague cinematográfica, y fueron unos años muy, muy estimulantes porque a muchos latinoamericanos nos permitieron descubrir que éramos latinoamericanos. Creo que eso que me pasó a mí en París, que descubrí que era latinoamericano, que pertenecía a una comunidad más grande que la peruana, les pasó a muchos escritores latinoamericanos gracias a París. Allí descubrieron que pertenecían a ese mundo que tenía tantos denominadores comunes, que era América Latina, denominadores comunes culturales, políticos. Así que quizá, no lo he decidido todavía, pero tal vez trabaje en esa segunda parte del Bueno, le aseguro que lo vamos a estar esperando con mucha curiosidad. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Mario, por la conversación. Ha sido un placer, Nada, encantado. como siempre. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este día tan especial aquí en Casa Tomada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.